en Juan 14, no hace falta que lo pongas porque yo voy a pasar, no os preocupéis. En Juan 14, 13, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Cuántas veces, yo no sé vosotros, pero yo puedo deciros que cientos de veces le he oído decir a la gente el hecho de que todo lo que le pidamos a papá, sobre todo cuando están encabezonados en algo y te dicen, Dios me lo va a dar porque su palabra lo dice. Su palabra lo dice. Pero luego nos entra cierta frustración cuando vemos que Dios no responde. En esta tarde yo le he puesto título que a lo mejor no sé si luego al final lo cambio, o Rafa cuando lo arregle lo cambia, y el título es ¿qué pasa cuando Dios no responde? ¿Quién está levantando la mano? Ah, pensaba que me querías preguntar algo. Digo, no me hagáis eso, que eso me distrae. Era para relajar. Bueno, sí, la pregunta es esa. ¿Qué pasa cuando Dios no responde? La última vez que compartí, hablé sobre las promesas de Dios, ¿vale? La promesa de Dios es algo que Dios te dice, y aunque usé el ejemplo de Abraham, para mí es un ejemplo de los mejores, porque la promesa a Abraham lo bendecía como persona por el hecho de poder tener un hijo, pero el propósito no estaba en la bendición de darle un hijo, sino en el pueblo que él quería crear, a través de la descendencia de Abraham, es decir, estaba en el plan de Dios, ¿vale? Y en el Nuevo Testamento, o los que somos todos del Nuevo Testamento, es decir, los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, es como que a veces se nos olvida también el hecho de que todo forma parte del plan. En esta tarde yo quiero poner un ejemplo que yo creo que fue Loida, la última que compartió sobre el libro de Habacuc. Puede ser, ¿verdad que sí? Y que dijo además lo que significaba Habacuc, ¿no? ¿No es así? ¿Lo dijiste? ¿No lo llegaste a decir? Pues dice que quiere decir el que abraza, porque de Habacuc se sabe poco. Se sabe que profetizó en el reino del sur, en Judá, es lo único que un poco así se sabe de él. Y aunque, bueno, tampoco en sí es una profecía que viene después de alguien, que yo pienso que debía de ser melancólico, porque alguien que preguntase tanto tiene que tener ese tinte, ¿vale? Porque Habacuc lo que hace es ir delante de Dios por una situación que estaban viviendo injusticia. Había pecado por todos los lados, dentro y fuera, ¿vale? Es decir, el reino de Israel, sabéis que llega un momento en que se divide después de Salomón, y se queda lo que es Israel, que es el reino del norte, y el reino del sur, que es Judá, que está en la tribu de Benjamín. ¿Y cuál es la otra? ¿La de Leví? ¿Puede ser la de Judá? Benjamín y Judá, ¿no? Son ellas dos, vale. No me he equivocado con eso de los nombres. Y los otros 10 se quedan arriba y ellos 2 se quedan abajo. Los de arriba, los del reino del norte, el reino de Israel, ya habían sido deportados, estos que se llevaron a Babilonia, Daniel, todos estos. Bueno, parte de eso, quiero decir, para que os vayáis situando, porque no voy a contaros ahora toda la historia, aunque la historia es preciosa. A mí me encanta la historia porque de la historia uno puede sacar tantas perlas, sobre todo de la historia del pueblo de Dios. Aunque yo me lío mucho, aún con los nombres. Pero él está quejándose porque Judá, pues, está como un poquito mal, están oprimidos, está viendo lo que hay ahí, está viendo lo que hay fuera. Y este hombre le pregunta, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Hasta cuándo daré voces a ti diciendo violencia sin que tú me libres? ¿Por qué muestras iniquidad y me haces ver la aflicción? He aquí que surgen pleitos y contiendas, la destrucción y la violencia están delante de mí. La ley pierde su poder y el derecho no prevalece, porque el impío cerca al justo,
por eso sale torcida la justicia, ¿no? Y aunque aquí es un plano general, porque él está viendo lo que pasa en el pueblo y él se queja delante de Dios y ve que no hay respuesta, que las cosas no cambian, que parece que todo se pone peor, pues aún no se había puesto peor, aún se va a poner peor. Este hombre termina sorprendiéndose cuando Dios empieza a hablarle. Y ese es el quid de la cuestión. ¿Por qué no responde Dios? Y lo vamos a unir con el hecho de pedir todo lo que pidáis. Espérate, que lo mire porque si no. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. Este hombre estaba pidiendo, era un profeta del pueblo de Dios, está pidiendo justicia por todo lo que hay y resulta que las cosas se ponen peor. Y él no entendía por qué el asunto se ponía peor. La cosa es que hay dos cosas por las que se nos puede poner peor, y es, no estamos viendo la respuesta y estamos pidiendo en nuestros deseos. Aquí este hombre no estaba viendo la respuesta, porque Dios estaba respondiendo. Cuando él se da cuenta y entiende, cuando Dios le habla y entiende que le está diciendo, ahora voy a levantar, ¿no ves que los estoy haciendo fuerte, los caldeos? Los voy a hacer fuerte y van a venir contra Judá. Y él, pero con los sanguinarios que son, con lo de esto que son, resulta que esa es la respuesta, que van a venir a por estos y te vas a llevar a los injustos y a los justos. Y Dios le dice un versículo que en Romanos, creo que es Hebreos, no sé si Gálatas también, lo mencionan, que casi vendría a ser un pilar de nuestra doctrina. Mas el justo por la fe vivirá. La palabra fe, recuerdo que yo eso lo he compartido, la palabra fe viene a ser lo mismo que fidelidad. Entonces estaría diciendo, mas el justo, está hablando del futuro. Él le dice, no te preocupes, yo los levanto, pero espérate que a los caldeos también los voy a destruir. A los caldeos también los voy a destruir. Pero se levantarán otros que van a acabar con ellos. Pero eso van a pagar. Pero el que sea fiel, vivirá. El que sea fiel, vivirá. Y ya no hablamos tal vez del hecho de la vida física, aunque este hombre termina diciendo, entonces no moriremos. Cuando entiende, ya dice, no moriremos. No moriremos, ¿no? Y muchas veces, pues a nosotros nos pasa un poco lo mismo. El hecho de que Dios nos está hablando, oramos por algo que ocurre un problema, es como si nos ponemos a orar por todo esto, lo del LGT, que lo hacemos, ¿no? Por todas esas cosas que están pasando en el mundo, que nos rodea, y parece que la cosa se pone peor. Y podríamos decir, es que Dios no hace nada. Estamos orando porque esto cese y cada vez se pone peor en los colegios y se pone peor en todo y en nuestros niños y se nos pone peor. Pero Dios está diciendo, ¿es que no te das cuenta que yo ya estoy respondiendo? Estoy preparando algo que finalmente los devorará. Pero el que sea fiel, el justo, que permanezca, ese vivirá. Es decir, el que en el trayecto no me niegue, lo verá. Si no lo vemos aquí, lo veremos allí. Formaba parte el endurecimiento, digamos, o que Dios permitiera que esta gente se hiciera fuerte para castigar a un pueblo que estaba siendo injusto, que pecaban, que había que había de todo, es que lo rodeaba de todo. Ahora, ¿era todo el pueblo malo? No era todo el pueblo malo. Siempre ha habido un remanente que ha permanecido fiel, digamos, en el pueblo de Israel, tanto en un reino como el otro. Ahora,
el reino de Judá es por el que viene Jesús. Es decir, la descendencia de David pasa por el reino de Judá y por ahí viene el nacimiento de Jesús, digamos, en la carne. Es el reino de Judá. Ayer hablábamos de un hombre, Esaú, ¿no? Y Jacob, el hecho de que Jacob miente por poder tener la bendición, engaña a su hermano, no, su hermano se dejó engañar por su apetito. Esaú viene de comer, como todos sabéis, y su hermano le dice, te doy de comer si me das tu primogenitura. Ellos eran mellizos, aunque ya Dios le había dicho a su madre que 2 naciones peleaban dentro de ella y que el mayor serviría al menor. El mayor serviría al menor. Eso se lo había dicho Dios a Rebeca. Y eso Rebeca se había encargado de decírselo a su hijito consentido, que era Jacob. Porque, desgraciadamente, esos padres, aunque no sea el tema de esta tarde, no lo hicieron muy bien. Cada uno de ellos se cogió a un hijo y ¿a cuál de los 2? Creo que influenció más negativamente. Esaú, su descendencia, se convierte en un enemigo del pueblo de Israel. Se convierte en un enemigo del pueblo de Israel. Pero Esaú nunca valoró el hecho de lo que Dios le daba. Nunca. Ahora, ¿acaso Dios lo había escogido para que fuese así? No. Es que Dios, que lo conoce todo, sabía que Esaú no iba a querer pagar el precio. Y Jacob, aunque le costase aprenderlo, finalmente se iba a volver a Dios. Esa era la diferencia entre un hermano y el otro hermano. Esa es la diferencia en el hecho de que Dios, que ha cogido un plan para salvar a la humanidad, resulta que coge a un señor, lo saca de un pueblo idólatra y dice, de ti voy a hacer una nación tanto en la carne como en lo espiritual. Nosotros somos hijos de Abraham. Y ahora, cuando llegamos a este lugar que vemos que hasta el reino se ha dividido, después Dios los vuelve a juntar, pero hasta el reino se ha dividido por las contiendas porque no han sabido hacer las cosas bien, porque hay problemas entre ellos. La cosa cada vez parece ponerse peor, pero no es que Dios quisiera ni que fueran cautivos, ni quería que las cosas se pusieran peor. Sencillamente es que el pueblo debía de tener esa gota de sangre de Esaú, que Esaú se dejaba llevar solo por lo que eran sus apetitos carnales. Esaú no era un hijo de Dios. Esaú era, esto lo quiero, lo veo, me gusta y voy a por ello, sin más. Tengo hambre y me como, aunque tenga que matar o me tenga que dejar, no sé. No le importaba nada, sabiendo que él debía de haber sido, porque su padre se lo habría dicho, ¿el heredero de qué? ¿De ser el hermano mayor y de las riquezas? No. Debía de ser el heredero de la descendencia por donde debía de ir el pueblo de Israel. Ahora, claro, Dios tenía claro que no iba a ser él, que iba a ser el otro, porque sabía que el otro iba a estar dispuesto, aunque lo hizo mal, y por eso pagó las consecuencias. Pero Dios ya se habría apañado lo mismo que con Abraham. Es decir, vemos que Abraham, aunque lo estropeó, tuvo un hijo. Pues lo mismo habría pasado con Jacob. Habrían pasado 30 años y Dios habría hecho que pasase la primogenitura y el hecho y la descendencia a Jacob. Podría haberlo hecho bien, pero él lo hizo mal, decidió ayudar a Dios. Eso es algo que no tenemos que se nos quede, que oramos, pero no debemos ayudar a Dios. Nunca. Entonces, Habacuc se sorprende en ese hecho. Primero descubre que Dios le está respondiendo y lo que le muestra no le gusta. Las cosas están peor. No le gusta que un pueblo fiero venga
Si Él está pidiendo para que obre en este pueblo, para que cambie, y resulta que dice, no, espérate que me los voy a llevar, que levanto un pueblo, que estoy levantando, estoy dejando que se fortalezcan para que acabe con ellos, ¿no? Y muchas veces, escúchame, a veces nos pasa eso, estás orando por una cosa o estás orando por una persona y ves, o por una situación, que la cosa se pone peor y dices, Dios no me responde, pero no es verdad. Dios está respondiendo, es que Él ya sabe la respuesta y está preparando lo que se tiene que encontrar. Lo que se tiene que encontrar. El otro asunto sería el hecho de pedir en nuestros deseos. Espérate, que lo tengo por aquí. Santiago 4:3 nos dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo se constituye enemigo de Dios? Fíjate que ahí la palabra es clara. Cuando tú pides para lo que tú quieres, que a ti te satisface, te está diciendo que eres un adúltero y que eres un amigo del mundo. ¿Por qué? Porque este texto que yo he leído al principio, que dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, ese texto la gente lo ha sacado del contexto y lo ha pisoteado todo lo que le ha dado la gana. En ese texto está hablando Jesús diciendo que el que a mí me ve al Padre, que Él hace las obras que Dios le manda. Está hablando de que habla las palabras del Padre. Las obras y las palabras, quiero decir, van unidas. Jesús hablaba y hacía lo mismo que hablaba, pero era todo lo del Padre. En el versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, el 14 sigue diciendo, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pero ¿qué es lo que yo tengo que pedir en el nombre de Jesús? ¿Qué es lo que me va a dar el Padre en el nombre de Jesús? Cuando soy capaz de tener esos mandamientos en mi corazón. Mirad, el Padre Nuestro, yo llevo unos días con el Padre Nuestro. El Padre Nuestro dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Todos sabemos que Dios está allí y nosotros aquí, y que Dios es santo, ¿verdad? Habacuc también lo sabía, y Habacuc además se lo dice a Dios, porque tú eres santo, ¿cómo puedes permitir? ¿Vale? Todo eso. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. ¿Sabéis las veces que Jesús puso como ejemplo lo del reino? Jesús lo puso diciéndoles a ellos cuando fueran a hacer milagros, decirles, el reino de Dios ha venido a vosotros, se ha acercado. Es decir, cuando ayer estabais haciendo la encuesta que le hablasteis de Jesús a la gente, el reino de Dios se había acercado a ellos. Eso es lo que estaba diciendo. Pero el reino de Dios trae siempre cosas. Pero la gente tiene que saber el hecho de que es el reino de Dios se ha acercado porque además nosotros somos parte del reino. El reino de Dios se acerca a uno en el momento en que uno abre la boca para hablar de Dios. Un nacido de nuevo que no está viviendo como le da la gana, que no está viviendo como quiere. Porque le decimos, venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra, ¿verdad? Como en el cielo. Porque en el cielo la voluntad de Dios está. Pero queremos, Jesús le dijo, vuestro deseo tiene que ser, cuando oréis, que sea la voluntad de mi Padre sea hecha. Yo tengo que conocer la voluntad de Dios. Así que ese verso de todo lo que queráis pedirlo, no podemos pedir todo lo que queremos, porque si no nos puede estar pasando como en Santiago, que estamos pidiendo para gastar ¿en qué? En nuestros deseos y nuestros deleites, y eso quiere decir que somos unos adúlteros y que somos amigos del mundo, así de claro. Por muy bien que lo disfracemos, escuchar
Ya lo he vuelto a decir. Es que me han dicho que digo mucho eso. Por muy bien que lo disfracemos, seremos eso. Yo, claro, a veces he oído eso y cuando lo oyes de un recién convertido, pues bueno, es bonito porque crees que Dios te lo va a dar todo. Pero Dios nunca me va a dar algo que me perjudique, por muy bueno que parezca. Nunca. Porque si me da 1.000.000 de euros, yo digo, así Benja se puede retirar, ya no tiene que trabajar, vivimos para ti, te servimos, Pero dice, pero a lo mejor mi corazón se va a inclinar al dinero, pues no me lo va a dar, ¿no? Por culpa mía. Por culpa mía, ¿ves? Benja tiene que seguir trabajando. No me va a dar algo que no es útil en el reino. Desgraciadamente, en el Nuevo Testamento hemos abusado de la gracia. Hemos abusado de la gracia y la hemos convertido en desgracia. Porque si tenemos que tener dichos y obras como las de Jesús, que eso va a traer una consecuencia alrededor nuestro y por lo tanto yo pediré al Padre y el Padre me va a responder. Ahora, ¿cuándo me va a responder Dios? En su tiempo. Cuando yo pido algo, ahora, que no lo vea, no quiere decir que Dios ya no lo esté haciendo, como le pasó a Habacuc. Habacuc no entendía lo que estaba sucediendo, no podía ver la respuesta. Pero Dios estaba respondiendo, estaba levantando a los caldeos, para que los caldeos les dieran a los de Judá, ¿vale? Y después, fíjate, después de que les dieran, entonces iba a acabar con los caldeos. Porque, claro, al fin y al cabo eran el pueblo, pero sí le dice, pero no te preocupes, que el justo por la fe vivirá. Es decir, el que ama la justicia y el que me es fiel, aunque en el proceso lo encarcelen, aunque en el proceso pague por culpa de los injustos, vivirá. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Y lo mismo que Abraham tuvo un hijo, porque Dios quería formar una nación, no porque quería que Abraham y Sara se sintieran bien para ser padres, es por lo mismo que nosotros hemos sido rescatados. Hay gente que dice, mira, yo he escuchado barbaridades decir hasta de que, como la mujer que tengo no me conviene, pues es que es como Agar y Sara. Agar es la vieja, ahora me tengo que buscar una. Sara, no, me la he buscado. No, si las excusas, escúchame, si cuando uno quiere encontrar excusas, buscan la Biblia para encontrarlas. Y yo digo, bueno, a ver, fíjate, por lógica, esto solo por lógica. ¿Y cuándo fue Agar esposa de Abraham? ¿Se casó alguna vez con ella? No. Así que si no se casó, quiere decir que la primera mujer no era Agar. ¿La primera mujer quién era? Sara. ¿Y con quién se quedó? Porque era su mujer. Y hay un detalle muy bonito que hemos visto en los patriarcas, en el hecho de que dice que Dios, y eso está en la Biblia, es Abraham, y esta mujer hace una reflexión, es a Abraham quien le dice que Sara, que era estéril, iba a tener un hijo. No se lo dice a ella, se lo dice a él. Y esa mujer dice, seguramente para que dejara de verla como que ella, aunque él la amaba mucho, porque Abraham amaba a Sara, pero para que ella era el problema por el que no podían tener hijos. Él podía tener hijos, pero ella era el problema. Y por eso Dios se lo dice para que cambie su visión y su percepción de Sara. Por eso se lo dice a él, para que ya no siga viendo a Sara como la estéril. Sara iba a ser madre de naciones, de multitudes. Y así fue. Y a veces decimos, es que mi familia no cambia, o mi marido no cambia, o mi mujer no cambia. Y es porque tú sigues viendo, te pasa un poco a lo mejor como Abraham, que aunque la quería mucho, en este caso,
pero Sara era estéril y era el problema, ¿no? Era ella la que no podía tener hijos. Y sigues viendo el problema en el otro, porque eso se aplica a la oración. Es que yo oro para que mi marido cambie o para que mi mujer cambie y resulta que se pone peor, está peor. No, pero si tú estás orando para que Dios lo cambie, ¿qué es lo que quieres? Se va a mover todo el mundo espiritual y emocional, porque Dios quiere cambiar a la persona. Y como quiere cambiarlo, se va a mover todo, pero además de paso, escúchame, de paso y de rebote, pues te quiere cambiar a ti. Y te dice, y si permaneces hasta el fin, ¿no? Y el que permanece, ¿no? El que vive, ¿por qué? Por fe. El que sea fiel, aunque el otro sea un sinvergüenza, vivirá, vivirá. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. A Habacuc le costó ver el hecho y sobre todo aceptar. A mí me habría pasado lo mismo, ¿eh? Quiero decir, yo me veo en una situación así, aunque me he visto en otras y a veces, pero claro, nosotros, para suerte, que no tenía Habacuc, tenemos esto escrito. Y ya vemos cómo Dios obra. Sabemos que cuando uno ora, Dios mueve montañas. Pero seguramente a ti te gustaría que te las pusiera aquí, porque así te deja que el sol te venga y puedes ver el mar, y Dios dice, pues va a ser que no, porque ahí me perjudica, porque un día va a haber un terremoto y el agua te va a tragar, yo las voy a poner delante del mar. Y claro, ya dices tú, pero ¿por qué me las pones ahí las montañas? ¿No? Eso es en sentido figurado. Pues porque Dios sabe que el terremoto va a venir de ahí. Y está intentando librarte de algo mayor. Y si estás andando en pecado, pues dice, voy a levantar a alguien que te va a devorar. Te va a devorar. Como le pasó, es decir, lo que le pasó a Judá, como lo que le pasó a Israel, que fueron llevados cautivos, fueron por el pecado y la desobediencia. Cuando ellos fueron llevados cautivos físicamente, hacía muchos años que eran cautivos espiritualmente, donde Dios les dio la oportunidad de que cambiaran de vida. Eran idólatras, sacrificaron hijos a los dioses. Bueno, hicieron de todo lo que no debían haber hecho, lo que Dios les había dicho que no hicieran. Detrás de todos los dioses que los rodeaban, es decir, todo lo que había en el mundo, ellos estaban en el mundo para ser luz, pues bueno, en vez de ser luz, todo lo que había, todas las tinieblas que habían, ellos hacían así, venir a mis brazos. Eso era lo que hacían, la mayoría, porque siempre hubo gente que era fiel a Dios, y por eso ahí están los profetas que los mataron, pero gente también en el pueblo que era y que sufría de ver todo eso, de ver todo eso. Pero Dios le dice, el justo por la fe vivirá. Y él termina diciendo, pues no moriremos. No hay nada peor que morir espiritualmente, porque cuando uno está muerto espiritualmente, ¿habéis visto a gente muerta espiritualmente? Gente, yo sé que los que lleváis muchos años en iglesia, ya no en esta, habéis conocido a gente que ha caminado a tu lado y un día estaba bien, y de repente desaparecen y lo que oyes de ellos es que te están poniendo verde a la iglesia. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que eso ocurra? ¿No? ¿No os ha pasado? Uno no lo entiende, ¿no? ¿Cómo esa persona puede estar diciendo esas barbaridades? Pero ocurre, pero es porque está muerto espiritualmente. Es por eso. Habacuc termina haciendo en su capítulo 3 al final un trozo, 2 versículos que a mí me encantan. Siempre me han hecho tanto, bueno, me han ayudado en momentos muy difíciles, ¿no? En el hecho de cuando la higuera no florezca, ¿sabéis, no? Lo que es, ¿no? Ni en las vides hay sus frutos, cuando falte el producto. Igual estoy recitando una canción del olivo y los labrados, espérate, entonces casi que mejor lo miraré, ¿no? Y no le cambió nada, Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales.
Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas. Él me hace andar. Después de haber entendido Habacuc, lo que Dios le estaba diciendo y lo que venía, escúchame, que aquí no es que la situación desaparecía. Habacuc ya tenía que prepararse porque venía lo que venía. Iban a ir a por ellos, iban a ir a por Judá y él vivía ahí. Mirar Daniel y sus amigos, ¿qué no eran justos? ¿Y dónde estaban? Prisioneros en Babilonia. Es así. Pues, aunque venía lo que venía, después de todo eso, de entender que Dios iba a seguir a su plan, aunque su pueblo no quisiera, Él iba a hacer todo lo posible porque ese pueblo reaccionara. Él entiende que el remanente, aunque fuera uno, quedaría. Y entiende el hecho de que no importa, Él decide, cuando Él está hablando de no hayan vides ni vacas, está diciendo, nos van a llevar prisioneros si no nos quitan la vida, pero dice, aunque vengan los salvajes estos, arrasen con todo, aunque se nos lleven presos a los que quedemos. Dice, aún con todo eso, yo me gozaré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de cierva, dice, en mis alturas, ¿en qué alturas? Ahí donde uno cree que ya no puede caminar, y Él me hace andar. Y Él me hace andar. La oración no contestada suele ser la que más nos frustra. El hecho de que Dios parezca que tarda en responder sobre algo, eso es algo que nos hace polvo. Porque si Él es mi Padre y yo tengo un problema o una necesidad, ¿a quién se lo debo contar? A Él. Pero se me olvida el hecho de que si Dios ha decidido que yo pase por ahí, porque necesita encajar en el plan que Él tiene para este lugar y necesita formarme, voy a pasar por ahí. Esa es una vertiente. La otra es que no me responde porque yo no estoy pidiendo conforme a su voluntad. ¿Es malo que yo tenga un coche? No. Pero te voy a decir algo. Tener un coche, si no está al uso de Dios, no es algo que Dios quiere para su pueblo. Cada vez el hombre es más egoísta y pide más para uno mismo. Pide más para uno mismo. Yo esta tarde les bromeaba a estas porque me ven con las botas rojas, bueno, no sé, porque las tengo hace años, quiero decir, no es algo, yo soy muy cuidadosa con mi calzado, entonces hay años que no me compro, pero hay veces que de vez en cuando me compro algo, pero como lo cuido, lo limpio, lo guardo, lo relleno, lo guardo en cajas, pues digo, nada me gustaría más que poder tener una habitación para poder ver, eso está mal, ¿vale? Pero a lo mejor Dios me lo concede porque me quiero hacer un ropero, ¿eh? Si Dios me da permiso. Estoy en negociación con Él, ¿vale? Estoy en negociación con el ropero. Y, pues oye, serían 80 metros que tendría para él solo, ¿eh? Eso no lo tiene todo el mundo, vosotras no tenéis tanto, así que 80 metros en el bajo es... Es que están diciendo que ven a Benja en el bajo, pues digo que son 80 metros para uno. Esos son muchos metros para una persona, 80 metros. ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio con la necesidad que hay! Pues es así. ¿Cómo desperdiciamos? Yo he visto que Dios a veces me ha dado caprichos, cosas que no necesitaba. Yo se las he pedido y aún así yo le he dicho. Claro, cuando sé que pido algo que no es... Yo le he dicho, bueno, pero si no quieres me da igual. Llegó un punto en que dije, me da igual, con la casa, ¿no? Lo que tú quieras,
Yo ya bien recibido, me da lo mismo lo que piensen los de fuera, ni más. Y yo he visto que Dios me ha concedido caprichos, como cortinas, cositas así. Y yo, que además hasta del color que yo le había pedido a Él, a Él. ¿Nos da Dios esa clase de caprichos a veces? Sí. ¿Por qué? Por amor. Por amor. Ahora, si las cortinas me hubieran robado a mí la paz, estoy segura que seguiría sin cortinas. ¿Vale? Si las cortinas me hubiesen robado la paz. Eso marca la diferencia siempre. Para poder orar, como dice el Padre Nuestro, como Jesús nos dijo, en su voluntad, tenemos que conocer a Dios, sus mandamientos, tenemos que conocer su palabra para poder orar en la voluntad de Dios. Para poder orar en la voluntad de Dios para mi vida, yo tengo que saber lo que Dios quiere para mi vida. Y eso es fácil, me quiere llevar al cielo, Escuchadme, me quiere llevar al cielo. Así que hay algo que Dios quiere para mi vida. Me quiere llevar al cielo, tengo que vivir en santidad, porque dice la palabra de Dios, eso no me lo invento yo, sin santidad nadie verá al Señor. Así que tengo que vivir en santidad. No quiere decir que no vaya a pecar. No quiere decir eso. Voy a pecar. Pero la diferencia está en querer vivir en el pecado o que el pecado te asalte, porque a veces uno no sabe lo que guarda en el corazón, pero cuando lo descubro, se lo entrego. ¿Por qué? Porque yo no quiero pedirle a Dios para mí. Cuando yo oré por Benja porque Dios lo cambiara, porque somos muy diferentes, somos el día y la noche, nunca le he pedido a Dios que lo cambie como a mí me gustaría que fuera Benja. Yo sé que él a veces ha pensado que sí, que yo quería que él se convirtiera en lo que yo quería, Pero siempre le pedí a Dios, porque yo sabía que mi padre, que me conocía mejor que yo misma, sabía lo que yo necesitaba. Y siempre he orado porque yo sea la persona que él necesita a su lado, no por el matrimonio, nunca lo he hecho, desde que yo volví al Señor, sino por el servicio a Dios, la persona que él necesita a su lado para pastorear. Porque al fin y al cabo, creo que eso es lo que Dios quiere. Si yo tengo un marido y él tiene una mujer, es para que nos complementemos para servirle, no para deleitarnos, que también, pero no es lo importante, eso es lo que cambia todo, no es lo importante. Cuando perdemos de vista lo importante, empezamos a pedir mal. Benja no será nunca perfecto. Él será muy... Pero si yo lo miro con los ojos del ayer, nunca veré lo que Dios lo ha cambiado. Ahora, para mi gusto, a veces lo veo hasta un poco blando, ¿vale? Pero... Vale, lo digo por sus hijas. Yo le digo a ella, disfrutarlo. Ellas te lo pueden decir, yo les digo, disfrutarlo. Ahora que lo tenéis así. Con esto de que una se ha ido de casa y se le va a la otra, se me ha puesto... Y él ahora pensará, lo que lo podría haber disfrutado yo todo esto. Aunque nosotros, pese a todo, pese a que hemos sido muy rígidos, pero hemos disfrutado también muchos de ellos. Siempre hemos intentado tener ese tiempo por la noche para escucharlas, que ya sabéis que ellas son muditas, que hay que forzarlas un poco, siempre las hemos forzado. ¿Y cómo habéis pasado el día? ¿Vale? Nos ha tocado forzarlas siempre. Pero lo hemos hecho porque el resto del día nosotros siempre hemos estado con gente. Tuvimos claro que Dios nos llamaba a servirle, y servir a Dios siempre se trata de gente. Eso es lo importante. No es importante que yo me lleve bien con Benja, con un feeling de que seamos iguales, que pensemos igual, porque no lo vamos a hacer nunca. Nunca. Ni siquiera leemos el mismo texto y cada uno ve una cosa. Eso es lo enriquecedor de la palabra de Dios. Pero pierde uno tanto tiempo orando en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces yo escuchaba a gente, quiero que mi marido cambie, quiero que mi mujer cambie en esto? Y yo siempre les digo lo mismo, cambia tú. Yo sé que eso frustra, pero hay cosas que yo no habría cambiado
si Benja hubiera actuado conmigo como yo quería que actuase en ciertos momentos. Yo no habría cambiado, ni habría buscado a mi Padre Celestial, que era el único que me podía hacer andar en las alturas. Era el único. Habría perdido lo hermoso que Dios me quería enseñar. Las cosas se ponen mal y parece que se ponen peor, pero esa es la respuesta que yo te doy. Y es que Benja no te va a sostener, porque quien te quiere sostener soy yo. Y yo eso lo entendí en ciertos momentos. Y le di gracias a Dios por eso. Y eso hizo que no hubiera resentimiento por esas cosas en mi corazón. Si no, habría habido resentimiento. Pero yo sabía que era Dios, que tenía un plan más allá. ¿Porque yo era importante? No. Yo debía de cambiar porque era necesario que yo cambiase para poder pastorear. Y para poder entender el corazón de mucha gente cuando pasa por ahí. Y alguien debía de vivirlo antes para poder entenderlo. Porque el ser humano somos así muchas veces. Necesitamos vivirlo para entenderlo. Dios quiere que vayamos a más en la oración, por eso he compartido sobre esto. Iba a compartir hace un mes cuando operaron a Alex. En estos días lloré para saber si tenía que compartir lo mismo o era otra cosa. Cada vez quiere más, porque además queremos ver resultados, queremos ver frutos. Pero Dios nos dice, lo que estáis orando en Baladre, lo que estáis orando en el barrio, lo que oráis aquí en las reuniones de oración, lo que oráis los domingos arriba, yo estoy respondiendo, estoy mandando ya la respuesta, aunque no la podáis ver. En algunas cosas vemos respuesta y en otras son más a largo plazo, porque eso entra de lo que es el plan de Dios para este lugar. Y eso lo veremos más a largo plazo. Pero yo quiero ser de esos que digan, el justo por la fe vivirá. Quiero ser fiel hasta el final porque quiero verlo. No me quiero perder lo que Dios va a hacer. Y no quiero que use a otro. Hace años nos habló de la oración. ¿Sabéis que teníamos un lema que ojalá que volvamos a poner? Que decía, pase lo que pase, le alabaré, esté como esté, le adoraré. Luego era, perdonaré y seré perdonado. Y creo que todas esas cosas Dios las ha ido trabajando en nuestra vida. Y el final era con mi espíritu, dice el Señor. Y eso tenemos que vivirlo. Pero para poder vivir con su espíritu tenemos que conocer a Dios y relacionarnos con el Padre para poder orar como el Padre quiere que lo hagamos. Para que el Padre nuestro podamos orarlo, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Para que lo que pidamos nos sea respondido, porque estaremos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Que Dios os bendiga.